Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC una vez más, hoy para hablar pues, de un tema que en las universidades está en la agenda del día y es el tema de la innovación. La innovación y el talento, pues a propósito de pues, que en la Universidad La Gran Colombia tenemos un centro de innovación y talento, pero pues alrededor de allí quisimos hoy reflexionar acerca de cómo se vive esa innovación, incluso partiendo desde el emprendimiento en las universidades en particular, y por eso hemos invitado pues, a unos panelistas que nos van a acompañar hoy por sus roles, por su trabajo, nos van a acompañar y nos van a apoyar en conocer cómo se vive la innovación en las universidades. Entonces voy a proceder a presentarlos. Ellos son, a mi derecha está Jairo Botero Espinosa, quien es director de STEM Education, que viene trabajando, por cierto, con la Universidad La Gran Colombia de la mano, ayudándonos también con introducir innovación en procesos de formación para profesores y demás. Entonces, pues Jairo, bienvenido a Debates UGC una vez más. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas noches a todos. Bien, nos acompaña también el profesor Carlos Eduardo León, quien es coordinador del Centro de Innovación de la Facultad de Ciencias de la Educación, que es un apunte también muy interesante, ¿no? Es decir, como que dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación se esté contemplando los espacios de innovación, pues, que convocan no solamente comunidad académica de la universidad, sino también de afuera, ¿no? Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y muy contento de estar acá y hablar con ustedes sobre innovación, que es un tema muy pertinente hoy en día en nuestra sociedad. Está también Óscar Fabián Lara Figueroa, nuestro director de proyección social de la Universidad La Gran Colombia, que le damos pues, la bienvenida oficial aquí en Debates UGC a la Universidad La Gran Colombia. Yo sé que ya lleva como un mesecito, pero bienvenido nuevamente a la Universidad La Gran Colombia. Mira aquí enfrente de los teleamigos y las teleamigas. Y pues bienvenido a Debates UGC. Rodrigo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches a los amigos panelistas, a todos los televidentes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por este espacio de diálogo y justamente vamos a tratar unos temas de innovación, emprendimiento en el sistema educativo también, que hace parte del portafolio de servicios que la Universidad La Gran Colombia tiene para toda la comunidad universitaria, justamente para contribuir en la experiencia de vida que queremos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y finalmente nos acompaña Santiago Muñoz Aguirre, quien es el coordinador institucional del Centro de Innovación y Talento de la Universidad La Gran Colombia. Santiago, bienvenido nuevamente a Debates UGC. Bueno, buenas noches, Rodrigo, buenas noches para todos y por supuesto buenas noches para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que estemos en este espacio para hablar de emprendimiento e innovación. Perfecto, como siempre vamos a invitar a nuestros televidentes a que se pongan en contacto con nosotros, que nos acompañen. Durante la transmisión pueden hacernos llamadas a través del teléfono 287-8355, que es nuestra línea en Bogotá. Tenemos una línea gratuita nacional también, que es 018-115-116. Y el canal de WhatsApp, que es muy popular, siempre digo lo mismo, es muy popular, es 322-845-8232. Por allí nos pueden enviar sus preguntas, comentarios y dejarnos también sus impresiones en redes sociales. En @ULaGranColombia en Facebook y en Twitter, en @ULaGranColombia también en Instagram, @canal Teleamiga, @Teleamiga y @Teleamiga TV. Entonces por allí pueden ustedes dejarnos sus impresiones acerca del programa, hacer comentarios, hacer también preguntas si quieren y pues interactuar con nosotros mientras vamos dando la emisión del programa. Bueno, y entonces pues vamos a hablar de esto, emprendimiento e innovación. Perfecto. Empezando por señalar esto que mejor dicho, mucha gente habla de innovación, ¿no? Entonces innovación, y bueno, ya han llevado como la innovación al punto de la idea nomás, ¿no? Como que innovar es echarse un cabezazo, como diría un amigo mío, ¿no? Entonces echarse un cabezazo es innovar. Pero resulta que cuando hablamos de innovar, estamos hablando de que además de echarse el cabezazo hay que conseguir que ese cabezazo genere valor, es decir, que genere un valor, ya sea para una organización, para una universidad en este caso, para una comunidad. Entonces, ¿cómo lograr que ese cabezazo, pues, esa idea, pues sea una idea que genere valor? Que no se quede solamente ahí
como en el mundo de las ideas, sino que sea una idea que genere valor, y en ese momento pues empezamos a contemplar lo que se entiende por innovación. Pero les pregunto yo a ustedes, en las universidades que se está moviendo o que se está generando tanto esa necesidad del emprendimiento, de crear una cultura de emprendimiento en los estudiantes, pues porque queremos que cuando sean profesionales no estén solamente supeditados al tema del empleo, de encontrar un empleo, sino que ellos también puedan desarrollar proyectos de emprendimiento. Y pues hablar del emprendimiento, pues tenemos ahí la innovación de por medio. En las universidades, ¿cómo se está viviendo eso? ¿Con qué se está haciendo para favorecer ese emprendimiento? Yo sé que son de la Universidad de la Gran Colombia, bueno, Jairo nos acompaña a la Universidad de la Gran Colombia, pero pensemos en el contexto universitario, cómo se está moviendo esto en la universidad, la necesidad y cómo se favorece esa cultura de emprendimiento y la cultura de innovación, que es algo que a mí me preocupa mucho porque está demostrado, es decir, hay diferentes textos donde se muestra que uno puede tener innovadores en la organización, pero si no hay cultura de innovación, la organización no innova. Es decir, eso está clarísimo. Y bien, entonces sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a Oscar, por ejemplo, que está hace rato ahí con la cara de que se quiere hablar. Listo, perfecto. No, Rodrigo, ese es un tema muy interesante y a mí me gustaría partir un poquito del contexto general a lo particular. Nosotros aquí en Colombia tenemos un marco de emprendimiento. La ley 1014 del 2006 establece el marco general de emprendimiento y lo que busca es fortalecer todo el ecosistema emprendedor en Colombia y tiene un foco específico que es orientado hacia la creación de riqueza, primero que todo. Ahí se establece una serie de normatividad en la cual se busca facilitar todos los procesos de emprendimiento en todos los aspectos, tanto en el aspecto académico, en el sector productivo, en el sector institucional. Entonces se podría decir que en Colombia existe ya un marco institucional. Pero ¿qué sucede? Ya cuando hablamos en el tema de universidades, estamos hablando que nosotros estamos en unos procesos de formación con los estudiantes. Entonces, cuando uno piensa ya en el tema de formación, en el tema de emprendimiento, hay que enfocarse mucho sobre todo en el fortalecimiento de las capacidades blandas. Aunque la ley establece que el tema de emprendimiento y establece el concepto de emprendimiento como las actividades orientadas a la creación de riqueza, ya cuando hablamos en la universidad, para mí el emprendimiento es la generación de iniciativas. ¿Por qué? En emprendimiento se pueden manejar muchas cosas, emprendimiento empresarial, emprendimiento social, emprendimiento cultural, intraemprendimiento dentro de sus propios puestos de trabajo. Entonces, cuando se habla del fomento de emprendimiento es primero despertar en los estudiantes, en la comunidad universitaria, ese espíritu de empezar a generar iniciativas, sean en cualquier tema. Y para eso se tienen que tener unos temas muy específicos para poder centrarse. Permítame, yo le traigo aquí a colación 3 temas que le escuché al rector Santiago Castro en una entrevista, y justamente en el tema de emprendimiento. Él decía que para el tema de emprendimiento es muy necesario la formación en humanidades, la formación en ética y una cultura y una valoración del esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos en procesos de formación. Si a los estudiantes se les logra generar un proceso de fortalecimiento de capacidades blandas, de generación de creatividad, con una noción de qué es lo bien, qué es lo mal, una ética profesional, ya se pueden empezar a pensar en proyectos de emprendimiento, por ejemplo, empresariales. Porque si no, vamos a generar una serie de empresarios que no tienen unas nociones cívicas de cómo se deben dirigir o cómo se deben desarrollar esos proyectos de emprendimiento en una sociedad. Entonces, en primera instancia es establecer que nosotros estamos en un tema de fomento a la cultura del emprendimiento, pero también en un tema de formación. Antes de empezar a hablar ya de proyectos productivos. Eso, digamos, planteándolo en primera instancia. Ok, pero las universidades, dentro de ese proceso no sé si Santiago que viene acompañando ese proceso, dentro de ese proceso de acompañar a los estudiantes en esas apuestas por el emprendimiento, también están apuntándole a que en realidad esa innovación pues al final genere un valor, y estoy pensando ya directamente, yo sé que pues es un proceso, pero estamos considerando que al final haya unos beneficios que, no sé, que de pronto le permitan al estudiante pues obtener unas utilidades, unos ingresos que de verdad pues se convierta en un proyecto que sea viable, en el que incluso las mismas universidades podrían entrar, como ocurre en otros modelos, como socios de esos proyectos, pues para poderlos acompañarlos desde el músculo financiero que puede tener la universidad y pues favorecer el desarrollo de proyectos que finalmente sumen no solamente a la comunidad, sino también a la región misma.
y por supuesto al emprendimiento. Claro, se está haciendo como un impulso bastante importante a todo este tipo de emprendimientos, independiente de la característica del tema del programa desde donde se impulsen, principalmente para buscar que generen valor a mediano y largo plazo, con, pues como ustedes mencionaban, con el único objetivo de que sean emprendimientos que logren sostener en el tiempo y pues no caigan en lo que se conoce como la temática del emprendimiento en el Valle de la Muerte, que son emprendimientos que no duran más allá de los 3 años, porque no tienen las condiciones económicas, ni sociales, ni organizacionales pues para subsistir. Ahí la innovación es clave porque invita a todos los emprendedores a identificar proyectos, iniciativas y propuestas empresariales que apunten a necesidades o oportunidades existentes y reales que puedan responder en el mercado. Y esto facilita mucho pues, que permitan que por lo menos subsistan los primeros 2 años con recursos que el propio mercado les da y no les toque salir de pronto a buscar otro tipo de recursos, financiación propia principalmente, y pues financiación con bancos que básicamente en algunos aspectos se devora al emprendedor. Jairo, ¿la innovación se aprende? ¿Hay que enseñar la innovación? ¿O cómo es la cosa ahí? Pues se propicia. Lo que hay que hacer básicamente es despertar la curiosidad de los estudiantes, eso lo decimos desde la educación STEM, pero se propician las condiciones para que la innovación se dé. Y un comentario muy general con respecto a las condiciones mundiales que se están dando, se dice que desde el 2012 las condiciones laborales han cambiado porque con una conexión de internet y un computador se puede manejar todo un proyecto gigantesco. Peter Diamandis, que es uno de los más importantes cofundadores de la Universidad de la Singularidad en Estados Unidos, habla que se están dando las condiciones para innovar y habla del abaratamiento de todo. Claro. Todo se está haciendo más al alcance de la gente. Ahora se habla de la democratización de las comunicaciones, las energías se están democratizando también porque cada vez es más barato y se está también teniendo, como estábamos diciendo hace un momento, la posibilidad de acceder al dinero para poder emprender en nuevos proyectos. Entonces se están dando las condiciones y creo que a través de la educación STEM, como está contemplada, se propicia que los estudiantes puedan empezar a hacer sus primeras experiencias de emprendimiento desde temprana edad. Algo que es bien interesante, ya que tú hablabas de esto de propiciarlo, a veces, Carlos, me preocupa un poco pensar en que no solamente en las universidades, sino también en los colegios se educa mucho. Bueno, perdón, voy a utilizar términos neuro, ¿vale? Se educa mucho el hemisferio izquierdo del cerebro y no tanto el hemisferio derecho. Es decir, como que nosotros somos muy lineales a veces en la educación. Claro, hemos venido cambiando y transformándonos. Precisamente la educación está en busca de eso. Pero somos como muy lineales y no le damos el espacio como para que esa capacidad que nosotros tenemos intuitiva, creativa, que es tan importante en los temas de innovación, pues se den. Incluso, pues están esos ejemplos que a veces donde se castiga eso, ¿no? Es decir, el típico cuento del niño que le ponen a pintar una rosa y la pinta de un color diferente a rojo y la profesora le pone mala nota. Bueno, sí, ese es un cuento muy antiguo, pero es un poco para mostrar cómo a veces los contextos educativos terminan de pronto castigando la creatividad y por lo tanto matando una semillita que es fundamental para la innovación y pues de ahí en adelante pues para emprender y demás. Sí, ahí voy a ser un poco crítico frente a la figura del maestro hoy en día. Hay un modelo clásico de la escuela y es algo que viene desde la escuela pitagórica en donde se encerraba y donde la sociedad en general no tenía acceso a la escuela. La alejaba totalmente de las necesidades de la comunidad. Hoy en día se presenta también esta escuela totalmente alejada de pronto de las necesidades que están viviendo y se desconecta mucho esa formación académica con lo que está viviendo la sociedad. Nosotros desde la Facultad de Educación hemos querido colocar
este tema de la innovación en el discurso del docente, porque si no es así, por más herramientas tecnológicas, por más adelantos que tengamos, no va a ser posible hablar de innovación. Voy a contar una experiencia que tuvimos el año pasado visitando con los profesores del programa de matemáticas una escuela en nuestro evento de la Maratón Matemática, una escuela rural en una vereda cerca de La Palma, Cundinamarca. Uno creería que en estos contextos es muy difícil hablar de innovación por lo limitado de los recursos. Y nos sorprendió mucho un profesor que nos llamó al salón y nos mostró que tenía una cantidad de equipos para hacer procesamiento de pulpa. Todos sus estudiantes llegaban todos los días tarde, tenían que caminar, como la educación rural es una práctica común en este tipo de contextos, caminaban mucho y se da cuenta que ellos llegan con una cantidad de guayabas que iban recogiendo por el camino. Pues este profesor se ideó la manera de conseguir unos recursos a través de la empresa privada de las embajadas y dotó el colegio de unas máquinas con las que empezó con sus estudiantes a procesar pulpa de guayaba. Luego la comercializó y con esos recursos generó otro tipo de máquinas que los puso a pensar en otras necesidades que tenía el contexto. Entonces, me gusta esa experiencia, pensé en eso cuando los estaba escuchando a ustedes, porque a veces los profesores somos muy quisquillosos de traer el tema de desarrollo económico a la escuela. Entonces entramos en una zona de confort que solamente nos da nuestro conocimiento disciplinar y somos ajenos como a que nuestro estudiante pueda ver en esos saberes una capacidad de producir dinero y eso no tiene ningún problema frente a la ética ni frente a la esencia misma del estudio. Entonces, si se puede hacer en contextos como el que les acabo de contar y esas experiencias hay muchísimas, pues aún más en escuelas y en universidades en las cuales yo creo que hoy en día ya es obligatorio colocar a la empresa como un aliado fundamental en las metas de educación. Creo que Jairo nos compartía hace poco en nuestras reuniones en el Centro de Innovación de la Facultad de Educación una experiencia en un colegio STEM en Estados Unidos y veíamos que ellos hacían unas ferias empresariales donde los empresarios iban y visitaban el colegio y el colegio generaba soluciones para sus empresas. Y creo que ahí los profesores, y hablo como docente, debemos de dejar de un lado de ser tan quisquillosos con esa relación que busca la empresa y la escuela. Una mejor relación entre esos dos creo que no le vendría nada mal al contexto educativo nacional. Y mire que eso que está tocando Carlos es bien interesante porque resulta que los profesores, digamos que esa actitud del profesor pues se pasa al estudiante también. Entonces es el grupo de estudiantes o la comunidad de estudiantes que muchas veces ve como negativa esa cercanía de la empresa con la universidad cuando claramente es una fantástica estrategia para promover y para fomentar estos escenarios de emprendimiento e innovación, pero como que se ha satanizado esa relación entre la universidad y la empresa porque inmediatamente lo relacionan con mercantilizar la educación y demás, entonces ya se meten en otro discurso, que además que me parece a mí que es un discurso como lejano en el tiempo, y es bien importante por el contrario que veamos esas posibilidades de relación, pues porque además para lograr que haya estos procesos de emprendimiento e innovación pues se necesita dinero y pues qué mejor que, por ejemplo, que la misma universidad sea un escenario así como lo hizo Procter & Gamble con sus proyectos cuando empezó a trabajar ese tema de innovación en 2006 más o menos, que lo que hacía era generar retos, y esos retos le decía a sus proveedores, incluso a sus proveedores, a sus clientes y más, generaba unos retos y las personas empezaban ahí a tratar de resolver esos retos y pues ellos financiaban y entre esos pues habían comunidades académicas por supuesto que también se vinculaban y eso pues favorece sin duda el emprendimiento. Sí. En ese punto justamente de la relación con la empresa ya existen unos emprendimientos que se basan justamente en eso. Por ejemplo, los eventos que se conocen como hackathon, lo que hacen es que una empresa coloca una serie de problemas a una facultad en específico y se hace un evento de un fin de semana o 24 horas donde los muchachos empiezan a mirar esos problemas y empiezan a dar soluciones. Y la idea es que el empresario pues empieza luego a decidir y a comprar esas soluciones. Pero asimismo hay otros emprendimientos, incluso unas plataformas, donde ellos buscan diferentes empresarios que tengan unos problemas en algunos departamentos de su empresa
y empiezan a votar los retos. Entonces las universidades están pendientes de, por ejemplo, X empresa tiene un reto en talento humano y una facultad puede entrar a desarrollar ese reto y vende la idea a la empresa. Entonces, ¿qué mejor mentor para un emprendimiento empresarial que un empresario? ¿Qué mejor mentor para un emprendimiento social que una persona que está desarrollando proyectos sociales? Entonces, esa articulación es fundamental. Sí, además que se cae, la idea es como entrar en esos procesos de innovación abierta, porque es que antes se pensaba, pues, es decir, un poco la mentalidad de algunas organizaciones es solamente yo lo puedo hacer bien, y solamente con mi gente lo puedo hacer bien y demás. En cambio, cuando uno entra en ese tipo de situación donde uno abre el reto, por ejemplo, para que otros participen, incluso para que otros me solucionen un problema que yo tengo, porque sé que los otros posiblemente no lo van a poder solucionar. De esa manera permito que la innovación entre a mi empresa, pero que no necesariamente entra por el canal o entra a través de una creación de gente que está al interior de la organización, sino que llega por gente que está fuera de la organización. Y de esa manera es una manera también de traer innovación. Jairo tiene levantada la mano, pero tengo que ir a una pausa. Y ya regresamos aquí con Debates UGC, que tenía la mano levantada acá de Santiago y Jairo. No se muevan, que ya volvemos. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de innovación en las universidades. Bueno, y eso también nos ha llevado a abordar el tema de emprendimiento, pues porque la innovación atraviesa pues por todo este escenario del emprendimiento y de acompañar a los estudiantes, a la comunidad académica, pues a generar productos y proyectos, que le traigan valor a la universidad y pues que también obviamente les genere a ellos mismos unos beneficios, ¿no? Y antes de irnos a la pausa teníamos levantada la mano de Jairo y de Santiago, veníamos hablando de este tema de la empresa en la universidad y demás, entonces Jairo. Bueno, yo quiero retomar dos aspectos que se venían hablando. Uno en especial es el nuevo rol del docente, que pienso yo que de alguna manera el docente va a transformar su manera de hacer su clase en los próximos años, porque ya el conocimiento ya no es propio del docente, el conocimiento está en todas partes, está en las redes, el acceso a la información es muy fácil. Entonces, su posición como profesor ahora es diferente, las clases ahora son centradas en el estudiante, entonces la nueva día a día del docente es diferente y de alguna manera es innovador. Y el otro aspecto bien importante que tenemos que comentar es que los colegios STEM que ya están dándose a nivel mundial están trayendo para los estudiantes de 10º, 11 y grado 12 inclusive, están trayendo a la empresa privada y a los profesionales para que los estudiantes puedan ver de primera mano cómo son las carreras y cómo son los diferentes desarrollos que las empresas están haciendo, para que esto los inspire, para que puedan empezar con sus proyectos de emprendimiento dentro del colegio. Y es que yo creo que también ahí hay una reciprocidad, es decir, porque también cuando llega la empresa a un colegio puede también de primera mano obtener información de estas personas que al final pueden ser consumidores a futuro de la empresa, y de ahí va a haber un círculo interesante también de retroalimentación, que de hecho es un elemento clave cuando se quiere innovar, que es preguntarse el futuro consumidor qué me va a estar demandando para yo saber qué puedo estar implementando. Santiago. Bueno, retomando toda la relación que hay entre la empresa, el estudiante, el docente, pues las universidades, ahí hay un aspecto clave, y es que todavía las empresas, los estudiantes, los docentes, incluso muchos guías empresariales, tienen miedo de contar su iniciativa. Por supuesto, las empresas tienen miedo de contar sus problemas, más por estar como en el público diciendo que tienen alguna problemática puntual, y el emprendedor todavía tiene mucho miedo de que cuente su iniciativa y a los 2 días la empresa pues se la esté robando. Yo creo que eso es clave para cerrar la brecha de emprendimiento a nivel local y a nivel nacional, y de hacerle entender al estudiante que si no cuenta la iniciativa, en alguna parte de Colombia y por supuesto en alguna parte del mundo, alguien va a estar haciendo lo mismo.
Y por supuesto a las empresas, decirles que si nos cuentan sus problemáticas, pues nunca van a saber una manera fácil de resolverla. Quizás dentro de su empresa ya el ciclo está cerrado, la gente ya está desgastada y no tiene pronto para dónde más crecer. Y por supuesto las empresas y los usuarios que usan el producto quizás encuentren la forma adecuada de solucionarlo. Yo creo que cerrar la brecha entre una conexión universidad, empresa, Estado, comunidad, que como mencionabas ahora, más que ser una guía es un ciclo de retroalimentación, es bastante importante. Y pues para cerrar como ese contexto, ahora hay un tema muy relevante que es la discusión entre Estados Unidos y China, una discusión comercial que más allá de eso va por un tema que son las 5G, que dicen que a 2020 nos va a permitir, con lo que tú mencionabas ahora, estar conectados en cualquier parte. Y pues esto nos lleva a una reflexión que vamos a estar conectados cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces cualquier persona, un estudiante en una clase puede presentar una idea y a las 2 horas una empresa que esté leyendo un Twitter, que esté leyendo un Facebook, una publicación en Facebook, puede estar contactándolo e invitándolo pues a fomentar su proyecto, a fomentar su empresa, y así salta toda la escala de productividad. Un tema también donde la confianza y algo que contaba Oscar, la ética también empieza allí a jugar un papel importante, ¿no? Pues en medio de estas relaciones y estas dinámicas. Tenemos una pregunta en redes sociales, pues que yo se las voy a transmitir también a ustedes. Está en la red del Canal Telamiga, en @canaltelamiga, con el hashtag DebatesUGC, y la pregunta es: ¿cómo crees que se puede generar una cultura de emprendimiento dentro de las universidades? Entonces, también invitamos a las personas que nos ven allí en @canaltelamiga, pues si tiene alguna idea, si usted es un estudiante, si usted es un profesor, si usted es un director universitario y tiene una idea de cómo crear o cómo se puede generar una cultura de emprendimiento dentro de las universidades, pues que la ponga allí en @canaltelamiga con el hashtag DebatesUGC y nos comente. Pero pues acá también le va a lanzar la pregunta a Carlos y a Oscar de cómo crear una cultura de emprendimiento en las universidades en general. Sí, y quiero de pronto extenderlo también un poquito a la escuela en general, no solamente a las universidades, y tiene que ver con los contenidos en los currículos de los diferentes programas y los contenidos en la escuela. No sé hasta qué punto se han tenido en cuenta la innovación para hacer una organización curricular en un programa académico. Muchas veces, y el docente es el primer crítico frente a lo que está enseñando, si se está promoviendo de alguna u otra manera la innovación y el emprendimiento en cada uno de sus programas. Entonces, esto se debe romper ese esquema clásico de programas que simplemente se basan en lo académico y que no se articulan para nada con las necesidades de la empresa, de la sociedad y del mismo interés del estudiante. Entonces ahí yo sí quiero poner el foco de pronto en los documentos que emana el Ministerio de Educación frente a los conocimientos obligatorios que debe presentar cualquier profesional en cada una de sus ramas, y ver cómo se está articulando esos contenidos disciplinares con competencias en emprendimiento, en innovación, porque a veces parece que está totalmente desconectado. Voy a poner un ejemplo, también en una charla que tenemos con mis compañeros del Centro de Innovación, acerca, por ejemplo, de la importancia que tiene hoy en día la impresión 3D o la inteligencia artificial. ¿Cómo está presente eso, el auge que tiene este tipo de escenarios hoy en día? ¿Cómo está presente eso en los procesos de formación de los futuros profesionales en Colombia? O si no está presente es porque seguimos desconectados totalmente de unos escenarios que la tecnología nos está poniendo hoy en día a la mano. Entonces yo creo que una de las primeras tareas que tenemos para hablar de innovación en la universidad, y es algo que estamos haciendo desde la Facultad de Educación, es reflexionar sobre los contenidos, sobre los espacios curriculares, sobre los cursos académicos, sobre la pertinencia y sobre cómo se pueden articular estos contenidos con la innovación hoy en día.
Muy bien, Oscar, ¿tienes un comentario de eso? Que tengo Sí. también otra pregunta acá que nos llega por WhatsApp. Sí, claro, en el tema de la cultura de emprendimiento, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, sobre todo el tema de los procesos de formación académica. Yo divido el proceso de cultura de emprendimiento en las universidades en 3 pilares. En el primero, procesos de formación y en lo que yo lo denomino fomento a la cultura del emprendimiento. Ahí están involucrados los docentes, los procesos académicos, todo lo que son los sílabus al interior de los programas y cómo se fomenta esa cultura de emprendimiento. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante, el miembro de la comunidad universitaria, ya tiene, digamos, el espíritu del emprendimiento? ¿Cómo se le da respuesta o se le puede prestar un servicio para que continúe ese proceso? Luego viene el acompañamiento, que es donde se establece un portafolio de servicios que tenga la universidad en este momento, como el Centro de Innovación y Talento, donde se empieza a identificar a aquellos estudiantes que ya tienen una idea de emprendimiento. Se evalúa la etapa de maduración y se empieza a hacer una asesoría de acompañamiento de su proyecto de emprendimiento. ¿Cómo está? ¿Qué necesita? ¿Cómo se puede articular desde las diferentes instancias de la universidad y las diferentes facultades? Por ejemplo, si ya un estudiante tiene un proyecto de emprendimiento y quiere constituirlo, pues que se tenga una asesoría de acompañamiento en todo el proceso de formación empresarial, ¿sí? Si es una entidad sin ánimo de lucro, con una entidad sin ánimo de lucro. Pero eso no se debe quedar ahí, sino que debe haber otro pilar, que es la gestión. En estos momentos en emprendimiento, ya algunos estudiantes tratan de desbordar el portafolio de servicios que tienen las instituciones. Ya no es solamente que quieren asistir a una charla o que tienen un proyecto de emprendimiento, sino que te dicen de una vez, es que yo ya desarrollé una aplicación y te la muestran, está de una vez en el App Store. Es que yo necesito una asesoría, un acompañamiento en propiedad intelectual o necesito gestión de recursos para poder implementar mi aplicación. Entonces ahí es donde viene ese pilar que yo lo denomino gestión, que es empezar a perfilar a ese estudiante a todo lo que tiene que ser con convocatorias, en consecución de capital semilla, capital de riesgo, dependiendo, digamos, de las condiciones del emprendedor. Pero también esa articulación, y muy importante dentro de la universidad, dentro de todos los estamentos y diferentes facultades. Propiedad intelectual con la Facultad de Derecho, todo el tema de programación, facultades de ingeniería, todo el tema de costeo ya del proyecto, Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, es muy importante establecer una ruta que justamente en la Dirección de Proyección Social en la Universidad de la Gran Colombia es la ruta UGC, que lo que se busca es articular el fomento de la cultura de emprendimiento con acompañamiento y sobre todo gestión, ya cuando se tiene una etapa de maduración ya más alta. Entonces, lo importante es que la universidad tenga la capacidad, asimismo se vaya actualizando en los temas de emprendimiento, que es lo primero, para luego también empezar a introducir los temas de innovación, que muchas veces son 2 conceptos que se manejan algunas veces como si fuera uno solo, pero son 2 etapas diferentes, ya cuando se empiezan a introducir mejoras y novedades que van a generar valor, como tú lo decías. Entonces es importante establecer ese portafolio para darle respuesta a la comunidad universitaria. Bueno, voy a hacer una pregunta aquí a quemarropa a Jairo, mientras yo les dejo planteados al resto. Al resto, 2 preguntas que nos hacen vía WhatsApp y lo van pensando. Dicen, buenas noches, en un mundo globalizado donde todo está conectado y la información está a un clic de distancia, ¿qué tanto se puede innovar? Me imagino que esta es la angustia de mucha gente que piensa que como ya hay tantas cosas es difícil innovar. Y la otra es, ¿cuál es la diferencia entre innovar o reinventar un emprendimiento? Entonces nos plantean esas 2 preguntas. Y yo me quedo con Jairo preguntándole si así como hay colegios STEM, podemos tener universidades STEM y qué requisitos tendríamos pues para tener universidades STEM. Sí. Sí es cierto, la educación STEM no es exclusivamente para el rango desde preescolar hasta grado 11. Se está estableciendo algunas modalidades nuevas en la educación superior y si lo analizamos, realmente el principio del cambio para poder poner en marcha la educación STEM está desde la formación del docente. Pero no es solamente que el docente se prepare para llegar al aula con los niños para poder empezar a hacer el proceso de una educación nueva, sino que internamente la universidad puede hacer una transformación de tal manera cómo aprenden los estudiantes de pregrado, cómo trabajan los estudiantes de posgrado, para que puedan tener una nueva visión del aprendizaje. Entonces, sí es posible y los grandes, digamos, desarrolladores de esto, lo está haciendo especialmente los Estados Unidos. Cuando se lo presentaron al presidente Obama en el 2010,
presentaron en su documento original donde estaban convenciendo al presidente Obama de que la educación es tema importante, decía, vamos a hacerlo primero para el periodo escolar, pero esto tiene que seguir para la parte de la educación superior y en el trabajo. O sea que sí también tenemos hay una oportunidad, pero también hay una responsabilidad y en las universidades de empezar a generar las transformaciones necesarias para que esto pueda permear desde el colegio y pues llegar allí a la universidad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, entonces teníamos las preguntitas, ¿no? Que estaban por allí en el aire que nos hacían nuestros televidentes, que es, ¿podemos innovar todavía? Es decir, ¿hay espacio todavía para innovar a pesar de que todo está conectado, de que hay mucha tecnología alrededor? Porque digamos que esa angustia la he visto también en algunos reportajes, en algunos blogs y demás, si todavía hay posibilidad para innovar o quizá ya el tema de la innovación ya se quedó sin espacio. Okay. No, todavía hay posibilidad de innovar, de hecho todos los días y como les mencionaba ahora, yo creo que en un futuro cercano 24 horas del día se va a poder innovar y la pregunta y el temor es si se puede innovar con todos los sistemas conectados. Yo creo que sí y es tener claro que no necesariamente, y es una tendencia que se está manejando en la universidad, no necesariamente se debe innovar e inventar la rueda. Eso lo debemos tener claro, se deben innovar en pequeños procesos, en pequeñas iniciativas que logren una transformación y una adaptación al entorno sin necesidad de generar grandes cambios. Las pequeñas innovaciones lo que permiten es adaptarnos paso a paso como a esa transformación digital que de pronto es la que nos genera temor y pues por supuesto la que nos lleva a pensar si realmente ya no se puede innovar más. Claro que se pueden innovar en cosas muy pequeñas, lógicamente apoyados siempre de herramientas digitales que permiten continuar innovando sobre lo que ya está, innovando en nuevos procesos, nuevas metodologías. Oscar, su merced que tuvo la oportunidad de vivir en China, uno de los digamos que cuando se habla de innovación y de los miedos alrededor de la innovación y demás, entonces aparecen las famosas 3 A's, y la primera es Asia, es decir, porque dice, o sea, ¿cómo yo puedo ganarle a Asia? Es decir, con el tema de tecnología, hacer procesos que sean más económicos, obviamente que generen mucha utilidad, y pienso que por allí a veces cuando se empiezan a compararse con Asia, pues en efecto, de hecho aparece en los textos como un punto como para que de alguna forma genera una resistencia al emprendedor, porque dice, bueno, es decir, quizá no puedo superar eso, entonces conclusión, eso ya está hecho, entonces ya no hay cómo innovar ahí. ¿Qué comentario podríamos hacer de eso? Bueno, el tema de cómo ganarle a Asia. Pues que creo que puede ser interesante. Bueno, en ese tema, en la experiencia que yo tuve, pues le cuento a los televidentes, tuve la oportunidad de vivir 3 años en China. El tema del emprendimiento, y lo hablábamos tras bambalinas, es diferente porque allá no se fomenta tanto en el tema de cultura, sino que el ecosistema está formado en el tema de gestión de recursos, que en pocas palabras, tú tienes una idea, hay alguien que te la va a comprar, ¿sí? Allá lo que se realizan son muchos eventos de ruedas de negocios, tú planteas una idea y siempre va a haber alguien como que de una vez te va a poner los recursos. Un ejemplo que voy a poner clásico y que ya llegó a Colombia, el tema de las bicicletas, que tú las alquilas, que ya están en Bogotá, que se colocan unas bicicletas y por medio de una aplicación tú las puedes, digamos, alquilar por un periodo de tiempo. Es chistoso porque yo tuve la oportunidad de estar en el 2014 en mi universidad, en UIBE, fue donde nació ese emprendimiento. ¿Y cómo fue? Pues simplemente unos estudiantes chinos, ellos desarrollaron el modelo de negocios, tomaron las bicicletas, las pintaron de amarillo, les pusieron el nombre de una empresa y por medio de una aplicación empezaban, digamos, a vender por un periodo de tiempo el servicio de las bicicletas, pero era solamente dentro de la universidad. ¿Qué pasó? Fueron a una rueda de negocios, un inversionista dijo, me gusta la idea, yo se la compro. Y nació una empresa también que se llama Mobike. Esa empresa en ese momento es tan fuerte que ya se generó en China un problema ambiental con el tema de las bicicletas. Porque en ese momento es más barato comprar una bicicleta que mandarla a arreglar. Entonces, si se daña una bicicleta, simplemente se compra y eso va a la basura. Entonces ya hay unos cementerios grandísimos en esa parte.
es un problema ambiental ya grave. ¿Qué pasa? En Colombia ya se empieza a mirar ese tipo de emprendimientos. ¿Qué pasó? Alguien lo vio, identificó la oportunidad que en Colombia no está y lo empezó a utilizar. ¿Cuál es el riesgo con Asia? Que yo estoy seguro que va a pasar esto. Y es que en China ya ellos están mirando hacia Latinoamérica, sobre todo en esa empresa del alquiler de las bicicletas por medio de las plataformas. Ellos lo que están esperando es que aquí se desarrolle el mercado, que en pocas palabras los emprendedores regionales creen el mercado, establezcan todo el sistema y ellos llegan para un tema de precios, llegan con todo el sistema, reducen los precios y ahí van a intentar sacar, digamos, los emprendedores locales. Entonces ahí es muy importante porque se puede identificar oportunidades que están por fuera para empezar a implementarlas acá, que ya están empezando a llegar, pero también es desarrollar una apropiación de ese modelo de negocios en el mercado para poder evitar que cuando llegue esa competencia se tumben de una vez. Entonces, sí se puede generar emprendimiento, pero hay que establecer un modelo de negocio suficientemente fuerte que genere apropiación en la gente. Que cuando llegue y diga, no, es que, por ejemplo, esta es una empresa colombiana, vamos a apoyar lo colombiano. Entonces, eso es importante. El emprendimiento siempre se puede mirar. En todos los países están generando emprendimiento, incluso se puede trasladar un emprendimiento de otro país al propio, a Colombia, pero se tiene que fortalecer ese modelo de negocio, porque en un momento dado va a llegar la competencia. ¿Y cómo va usted contrarrestar esa competencia? Esa es la gran pregunta. Bueno, y con este comentario, Oscar, vamos a ir a una pausa, nuestra segunda pausa, y ya regresamos aquí con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y nos habíamos ido hablando de bicis, acá nos quedamos hablando de bicicletas. Riesgos. Los riesgos de la bicicleta china, pues también parece que hay unos riesgos, pero bueno. Pero Carlos León tenía levantada la mano antes de irnos a la pausa. Sí, quería hacer un comentario respecto a lo que mencionaba Oscar, que me parece muy importante también plantearlo en el contexto educativo, también respondiendo a la pregunta de en qué se puede innovar hoy en día, y lo quiero llevar otra vez a las estrategias de pensamiento que hay alrededor de la innovación. O sea, podemos hablar de los recursos y casualmente ahorita estamos hablando de nuevas herramientas que se pueden dar hoy en día para generar la innovación, pero si esto no va de la mano con una forma de pensarse la innovación, no vamos a lograr absolutamente nada. Y Oscar menciona algo muy importante y es el tema de la competencia. No se trata solamente de buscar una solución, de que la innovación sea buscar una solución para un problema. Hoy en día tenemos que optimizar ese tipo de soluciones y para eso es muy importante cuantificar las metas que se tienen frente a la forma en que se abordan las problemáticas. Y en eso pues también en general la sociedad no está dada a que califiquen las soluciones que dan a un problema, ¿sí? Entonces hoy en día por eso hay un auge en temas como la ciencia de datos, el Big Data, y es porque eso lo que está buscando de la mano con la innovación hoy en día es buscar qué tan óptimas vienen a ser las soluciones para un problema particular. Y eso se logra a través de la cuantificación. Entonces, si nos damos cuenta, la innovación va más allá de la utilización de recursos, sino también va de la mano con ciencias que se apoyan en esa forma de pensarse hoy en día la innovación de una manera totalmente diferente. Y ahí es donde cabe la responsabilidad de la educación. Creo que eso es una gran responsabilidad que nosotros tenemos de ver la pertinencia de estos saberes que son necesarios para hablar de innovación hoy en día. Santiago, creo que a su merced le tocó la responsabilidad de la otra pregunta que estaba por ahí en el aire antes de irnos ya para las cosas de cierre, y era la diferencia entre innovar y reinventar. Algo que ya acá nos pusieron como reinventar un emprendimiento. Yo supongo que es como la diferencia entre innovar y hacerle una reingeniería a algo, o eso están cruzadas las dos cosas. Pues innovar, realmente como lo mencionaba ahora, yo creo que como lo mencionamos en el panel, no necesariamente tiene que ser la invención de la rueda ni la creación de un elemento totalmente diferente que cambie el mundo, que solucione un problema a nivel mundial, que nos ayude a todos. La innovación son pequeñas cosas
que se encuentran en cada entorno y que le permiten a la persona que logra innovar a través de ese pequeño proceso, ese pequeño producto, solucionar un problema. Eso también nos lleva a reinventarnos y a reinventar procesos, reinventar metodologías, reinventar productos a través de yo creo que conceptos que mencionaba ahorita Carlos, y es también el cambio de las metodologías. Hay algo que manejamos desde el Centro de Innovación y Talento, muy importante, y es el tema de las metodologías ágiles, en tanto metodologías ágiles de aprendizaje, metodologías ágiles para validación de producto, y esto lo que nos permite es validar servicios, validar procesos en tiempo real, con el sector real, ya sean empresas, universidades y organizaciones, recibir retroalimentación, que era lo que mencionaba Carlos, que son indicadores, y con esos indicadores volver a reinventarnos, ajustarnos y volver a testear el producto. Ese es un ciclo continuo que básicamente lo manejan muy claro las empresas de celulares. Ellos sacan un celular, un modelo, simplemente la gente pide que no, que esta cámara tenga un filtro, no sé, que me coloque cara de payaso. Entonces el otro modelo ya trae un filtro con la cara de payaso y se reinventan a partir de una innovación que era un filtro inicial. Entonces yo creo que no son diferencias, van de la mano, la una aporta para crear la otra. Bueno, en estos últimos minutos y jugando a que ustedes fueran, qué sé yo, ministros de educación o Uy, ¿no? presidentes o como quieran, ¿qué orientación darían a las instituciones, no solamente de educación superior, me gustó eso que hablaba Carlos ahorita, sino pensando en las instituciones educativas, ¿qué orientación darían, qué directriz, qué guía darían para lograr que se favorezca la innovación en las instituciones educativas? A ver, ¿qué se les ocurre, Jairo? Bueno, precisamente lo que trabajamos nosotros desde la educación STEM cubre todos estos aspectos. Y en especial es porque la educación STEM tiene 3 pilares que son la nueva forma de hacer la instrucción en ciencias, tecnología y matemáticas, e incluye la ingeniería como parte del currículo escolar, no como una asignatura nueva, sino la forma de hacer las cosas en que los estudiantes empiecen a pensar como ingenieros, y en eso va de la mano de si se hace reinventar o se innova. Precisamente el proceso de diseño tiene varios pasos y el último paso es revisar si lo que se hizo quedó bien, si cumplió con las especificaciones. Entonces en esa parte es bien importante. Y la otra cosa bien importante con respecto a la innovación es que se tienen que dar las condiciones, las herramientas que el estudiante debe tener como ciudadano futuro para poder entrar en ese mundo de la innovación. Eso es quizás lo más importante, y creo que una opción muy interesante está a través de la educación STEM. Muy bien. Oscar. Bueno, como ministro, como presidente, en el tema de emprendimiento e innovación yo digo que el resultado siempre se busca pensado en los estudiantes, y es muy importante tener un portafolio de servicios, justamente como hablamos antes, pero es muy importante centrarse en el docente. No se puede pretender que haya una cultura de emprendimiento cuando los docentes no han tenido, digamos, ese fortalecimiento, ese acompañamiento, esa formación en temas de emprendimiento e innovación. Hay unos docentes muy pilosos, pero también se requiere, digamos, invertir también en los docentes para que ellos puedan acompañar esos procesos de emprendimiento en los estudiantes. Entonces, establecer una política para fortalecimiento para los docentes en estos temas y sobre todo en el tema ya de transformación digital, temas de spin-off, de startup, es muy importante para de ahí empezar a permear currículo y también el servicio a los estudiantes. Carlos. Bueno, yo como presidente, lo primero que haría... Más días cívicos. Más días del maestro. No, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Oscar frente a la figura del maestro, pero también le agregaría un poco una discusión sobre la pertinencia de los contenidos curriculares de la escuela. Yo haría un cambio total en la estructura de la escuela, cambiaría la finalidad misma de lo que hoy, o sea, el para qué se está educando hoy en día,
que creo que eso no está claro y nos quedamos como en los años 70, 80, en una escuela que simplemente cuida a los niños. Yo creo que deberíamos pensar en la pertinencia de asignaturas, que eso ya yo creo que es de lo más arcaico que tenemos hoy en día en nuestro sistema educativo, seguimos pensando el saber de una manera totalmente desconectada y sin ningún tipo de finalidad ni objetivos claros. O sea, a mí me encantaría que tuviéramos hoy un niño acá y le preguntáramos a usted para qué va a la escuela. Y que pudiéramos ver todo esto todas estas ideas que estamos hablando sobre innovación, que las pudiéramos ver en los discursos de los niños. O sea, me gustaría ver una escuela que empodere y una universidad que empodere a sus profesionales de un discurso de emprendimiento. Que el niño sepa hacia dónde va, pero desde sus primeros años escolares. Santiago, le quedaron creo que 30 segundos, hermano. Bueno, yo como presidente haría bastantes cosas, sin embargo, en temas de emprendimiento, yo creo una, sí, estar de acuerdo con todos, es fortalecer al docente para que se forme y se capacite en temas de pertinencia y lógicamente también apoyarlo y darle el espacio para capacitarse, es decir, no solo es darle cursos y talleres y cursos, sino también preguntarle al docente pues, cuál es su interés y qué cree pertinente para el estudiante. Y lo otro es invitar a todas las instituciones, desde primaria, secundaria, universidad y demás organizaciones, es a escuchar el entorno. El entorno es el que arroja las problemáticas y las oportunidades. Yo creo que a partir de ahí es que surgen todas las iniciativas y proyectos de emprendimiento. Bueno, pues muy bien, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, nuestros panelistas pues, por haber estado aquí en Debates UGC y a todos nuestros teleamigos y teleamigas por habernos acompañado también a lo largo del programa, por sus preguntas, por los comentarios que hicieron allí en Twitter. Le damos gracias a Dios por este momento y los esperamos como siempre aquí en Debates UGC los martes. La próxima semana no se lo pierdan, vamos a hablar de pensiones y Plan Nacional de Desarrollo, eso va a estar buenísimo. Entonces nos vemos aquí en Debates UGC. Chao, chao.